Muy buenos días. Estamos hoy reunidos para nuestro tercer encuentro con el especialista, donde abordaremos un tema súper interesante como es la obesidad. Es nuestro primer encuentro científico del año y estamos muy complacidos desde la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, Capítulo Oriente, y queremos darle la bienvenida a todos los asistentes el día de hoy, darle las gracias a todos los que hicieron esto posible, la industria farmacéutica y a Day Hospital, y por supuesto a nuestra excelente coordinadora que fue la doctora Ilenis Ramírez. Sin más preámbulos, y le damos también la bienvenida a todos los que están conectados por la plataforma Zoom. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestra primera conferencia, eh, que la va a presentar la doctora Ilenis Ramírez, titulada, o bueno, primero titulada El Código del Tiempo, Cronodisrupción y la nueva epidemia metabólica. La doctora Ilenis Ramírez es médico cirujano de la Universidad de Oriente, especialista en endocrinología y metabolismo de la Universidad Central de Venezuela, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo y nuestra actual presidente del capítulo Oriente con su libre ejercicio en Day Hospital. Y, como les dije, nos va a hablar sobre... Siguiente, por favor. No. Ajá. El código de tiempo. Esta nueva terminología que no es tan nueva, pero que ya vamos a ver de las manos de la doctora Ilenis Ramírez sobre lo que es la cronodisrupción y la nueva epidemia metabólica. Un aplauso para la doctora, por favor. Buenos días para todos, un placer inmenso estar con todos ustedes. Sé que nos acompañan porque todos queremos aprender cosas nuevas día a día y para eso estamos aquí. Ya vieron el nombre de mi conferencia, ya me conocen y el día de hoy queremos hablar, la primera lámina la quiero dedicar a esto, a la paradoja clínica y los nuevos paradigmas. Deben recordar que con Difronzo se hablaba primero de un triunvirato y ya llegamos al octeto y créanme que debemos ir por muchas otras causas de la diabetes. Algo así está pasando con la obesidad. Habitualmente conocemos y estamos claros en que la alimentación, la actividad física, la genética, las alteraciones hormonales y el uso de fármacos pueden producir obesidad en el paciente. Pero a veces tenemos todo esto cubierto, entonces nos preguntamos qué está pasando, o sea, ¿por qué este paciente no logra bajar de peso? Entonces hay cosas que sabemos, pero a veces nos hacemos los locos. Uno, la salud mental del paciente, que para eso vamos a tener una conferencia maravillosa con la doctora Clara Costa. Otro, la microbioma intestinal, y para eso tenemos a la doctora Marianela con nosotros. Y yo voy a hablar acerca de cronobiología. Hablar de cronobiología es un tema, créanme, apasionante. Y cuando les digo que esto es lo que viene, acuérdense de mí cada vez que oigan estos términos. Por más de 4.000 millones de años, los seres humanos hemos evolucionado. Y hemos evolucionado y nos hemos manejado sobre una constante que es innegable, la rotación del tiempo y los ciclos de luz y oscuridad. Los seres humanos, los seres vivos, no somos seres estáticos, somos seres rítmicos, somos seres que cada hormona, cada citoquina, cada función se da bajo un momento diferente. Por eso cuando ustedes ven este cuadro se van a dar cuenta que cada función de nuestro cuerpo está determinado por un horario distinto. Pero saben, hemos sido, voy a usar una palabra fuerte, quizás tan ignorantes, la humanidad ha sido tan ignorante que se ha determinado a declarar la guerra de la oscuridad, olvidándose que cada vez que usted enciende una pantalla en la madrugada, usted está creando disrupciones genéticas en su cuerpo. Usted está cambiando genes que están alterando funciones hormonales, metabólicas, que están produciendo alteraciones a nivel de cada célula de su cuerpo. Por eso, el día de hoy, con esta conferencia, les quiero dar la bienvenida a la era de la medicina circadiana. Para explicar este concepto, tuve que poner el nombre del artículo, porque creo que es el artículo que, por lo menos cuando estamos entrando en este tema, nos va a definir mejor de lo que estamos hablando.
La cronobiología no es más que la ciencia que habla acerca de los ritmos del ser humano, estos ritmos que se suceden en 24 horas, pero bueno, en otros momentos podremos hablar de que hay ritmos que superan las 24 horas, que son los ritmos ultradianos, y los ritmos que van por debajo, que son los infradianos. Para imaginar este concepto, quiero que piensen en una orquesta. En toda orquesta tenemos un director, y ese director es el núcleo supraquiasmático que está ubicado en el hipotálamo. El director necesita recibir la inspiración, y esa inspiración son sus partituras. Además, utiliza su batuta para dirigir la orquesta, y cada movimiento de batuta son esos sistemas que nos van a ayudar a conectar el núcleo supraquiasmático con los efectores. Y estos efectores son los órganos. Yo coloqué unos pocos, pero créanme que hay muchos más. Se ha descubierto que cada órgano de nuestro cuerpo tiene un reloj biológico. ¿Qué pasa si este director de orquesta no está bien de la cabeza? Si no entiende y no sabe lo que está hablando, ¿qué pasa si la partitura está mal escrita? ¿Qué pasa si él pierde la inspiración? ¿Qué pasa si la batuta no se mueve como debe? ¿Qué pasa si cada órgano o cada efector o cada instrumento trabaja por su lado? En ese momento vamos a tener una sinfonía desincronizada y eso es lo que es la cronodisrupción, una desincronización de los ritmos circadianos. Vamos a traspasarlo a la parte orgánica. Tenemos nuestro núcleo supraquiasmático y tenemos los estímulos externos como son la luz y la oscuridad. Una vez que estos estímulos externos, por ejemplo la luz, entran al núcleo o llega al núcleo supraquiasmático a través de la retina, va a producirse una serie de cambios a nivel genético que van a llevar a la formación de mediadores humorales y activación del sistema nervioso autónomo. Eso va a ser la batuta. Y tenemos a nuestros instrumentos, que son nuestros órganos efectores. Y fíjense que cada instrumento le puse un reloj, porque uno de los descubrimientos más interesantes en este sentido es el entender que si bien es cierto que el núcleo supraquiasmático es el marcapaso central, es lo que llamamos el master clock, no es el único indicador de lo que va a suceder. O sea, no siempre vamos a hacer lo que dice el master clock. Nuestros órganos tienen algunos relojes individuales que permiten actuar de forma indistinta. Eso se demostró en un estudio donde se sacó unas cantidades de grasa en pacientes que fueron intervenidos y unas 24 horas después todavía ellos tenían funcionamiento de su reloj biológico. Vamos a ponerle lupa a este marcapaso central. Y esta es una de las partes más complejas y más interesantes de este sistema. Fíjense, esto sucede en el día. Usted tiene los genes reloj. Los genes reloj que más conocemos son el clock y el B-mail. Cuando el clock y el B-mail se unen porque el clock acetila al B-mail, él va a ir al ADN y va a interactuar con lo que se llaman las cajas iVox. Las cajas iVox son cajas promotoras de genes. Cuando él interactúa aquí, produce una serie de cambios genéticos que llevan a la producción de una serie de sustancias. Dentro de eso que produce, tenemos el PER, el CRI, que son los que quiero que recuerden, y el NAPH. Esto de alguna manera viene siendo como una especie de trampa biológica, porque fíjense, esto sucede en el día. Se produce esto, hay la formación de ciertas sustancias en determinados momentos, y cuando él está formando el PERC y el CRI, estos dos son inhibidores del master clock. Entonces vamos a tener que se acumula suficiente sustancia o suficiente pericli a nivel del citoplasma, vamos al núcleo, va a entrar alguien importantísimo en este juego, que son las sirtuinas. Las sirtuinas actúan acá y van a desacetilar al B-mail. Y al desacetilarlo vamos a conseguir que logramos inhibir al reloj. Y como ven, esto cierra el ciclo. En las noches, según el clock y B-mail, van para los genes, además ayudan a la formación del PERC y el CRI. El PERC y el CRI permiten en las mañanas inhibir el sistema y cuando usted está en la mañana se abren las cajas. Cuando usted está ahí en la noche, las cajas se cierran. Eso permite el ciclo que vamos viendo. Detalles. Estas sirtuinas son vitales. Las sirtuinas que necesitan al NAT como cofactor, quiero que vean que está viniendo, necesitan ser formadas por el NAMP. ¿Ven por qué es una trampa biológica?
ellos producen, cuando suenan clock y B-mail, se produce pericrin y también producen todas esas sustancias que los van a inhibir. Y eso nos da un equilibrio perfecto. Cosas a entender. Para que este sistema de las sirtuinas se dé, tenemos que estar bien alimentados. Si usted no está bien alimentado, esto no se va a producir y el sistema se va a detener. Si usted para aquí, el reloj se congela. Si usted para aquí, el reloj se acelera y eso no le va a funcionar. ¿Qué viene después de esto? Cuando se unieron el clock y el B-mail a las cajas iVoox, se van, como les dije, a formar una serie de genes que se van a traducir en proteínas. Desde el punto de vista del adipocito, ¿en qué se va a traducir eso? Vamos a tener NADPH, puse asterisco los más importantes. Vamos a conseguir un cambio a nivel del metabolismo del calor porque se va a activar la UCP. Vamos a tener estas funciones que nos van a permitir la activación o formación del PPAR gamma, vamos a tener la formación de lectina, adiponectina, citoquinas, va a lograrse un equilibrio muy fino al nivel de las citoquinas. Como pueden ver, el master clock es el mismo. La producción de cada gen que se va a transcribir es diferente en cada uno de nuestros órganos. Y eso es lo que hace de esto un terreno fascinante y que tiene que ser estudiado posteriormente. Todos conocemos los adipocitos blancos y miren todo lo que produce, ustedes lo saben. Adiponectina, leptina, bispatina, citoquinas, resistina. Y el tejido adiposo pardo que básicamente produce calor. ¿Qué pasa qué pasa durante el día con esto? Y esto es una cosa que también es muy interesante. Fíjense que todas estas sustancias de las que estoy describiendo que se forman a nivel genético no se producen en un solo momento. O sea, fíjense cómo la leptina se produce de las 12 del mediodía a las 4 de la mañana. ¿Para qué? La leptina es una hormona anorexígena, es decir, eso es lo que hace que usted en la noche no le dé hambre. ¿Ok? A las 2 de la mañana, 4 de la mañana, se produce la bifastina, que es NAPT. Acuérdese que necesitamos de esta para que en las mañanas se pueda inhibir el sistema por medio de la formación de las sirtuinas. Además, tiene un efecto antiinflamatorio. A nivel de las 2 de la mañana, 6 de la mañana, se van a producir citoquinas. Cuando el sistema funciona bien, hay un equilibrio entre citoquinas pro e inflamatorias. Entonces, eso, inflamatorias y antiinflamatorias. Y eso permite la reparación, que es el objetivo final en las noches. Usted en la noche lo que quiere es reparar. Bueno, después le digo lo que pasa cuando el equilibrio no funciona. A las 11 de la mañana usted produce adiponectina. Ojo, se produce quizás todo el día, pero estos son los momentos de los picos. La adiponectina va a mejorar la sensibilidad a la insulina y permite, esa sensibilidad de la insulina aumentada en las noches, permite que los procesos de reparación se den mucho mejor porque usted va a tener energía en todos los órganos para hacerlo. Y en la noche, ya en cualquier hora de la noche, produce el PPAR gamma. Del caos temporal a la obesidad. ¿Qué pasa cuando se desincroniza esta sinfonía? ¿Qué pasa cuando se rompe el equilibrio de este sistema? Entonces, lo primero que van a entender es que eso es una de las cosas que nos está llevando de esto a esto. De un reloj organizado a un reloj desorganizado con un paciente obeso y enfermo. Entonces, se los quise poner gráficamente para que nos los llevemos a casa y no se olvide. Cuando hay cronodisrupción, vamos a tener que la lectina que debió ser alta, bajó. Por tanto, aumenta el apetito y hay mayor gasto energético. Este es el paciente que en las noches le dice, ay, doctora, me da muchos antojos en la noche. O sea, me tengo que parar a las 3 de la mañana a estar comiendo. ¿Sabe? La adiponectina baja. Esto reduce la sensibilidad a la insulina. Este es un concepto importante, porque esto demuestra el por qué o explica el por qué los trabajadores nocturnos suelen tener glicemias postprandiales elevadas. La resistina sube, esto sube la resistencia a la insulina y aumenta la inflamación sistémica. La bifastina aumenta. Entonces, al aumentar, tenemos efectos proinflamatorios y se altera la homeostasis de la glucosa. Y se acuerdan que le hablaba de las citoquinas, de ese equilibrio perfecto entre las citoquinas pro y antiinflamatorias en la noche. Cuando el sistema se deteriora, lo que se van a producir en su mayoría son sustancias inflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 6. Es decir, un paciente en cronodisrupción es un paciente que está inflamado.
¿Cómo llegamos a esto? O sea, ¿cómo es que pasamos o cómo creamos este caos temporal? Y ahí van a recordar lo que les dije de las partituras. Viene la inspiración, lo que viene de fuera. Y uno de los primeros causales del caos temporal son defectos en el marcapaso central. Cuando tenemos un jet lag que es continuo, no porque usted viaje un día, sino porque usted viaje regularmente y trastoca sus horarios, puede producirse daños en el marcapaso central. Ojo, los parranderos tienen daños en el marcapaso central. El trabajo nocturno está totalmente demostrado que daña el marcapaso central. Defectos genéticos a nivel del clock, el BIME y el PER, que ya comentamos que son los factores o los genes reloj. ¿Lo recuerdan? Imposible olvidarlo porque clock. Nuestro otro causal del caos temporal es la exposición a la luz y oscuridad. Entender dos conceptos. La luz fría, ¿ok? Tiene ondas, tiene longitudes de onda muy bajas. La luz azul tiene longitudes bajas, la luz blanca tiene longitudes altas, ¿ok? Esta es la luz de sus teléfonos. Esta es la luz de sus pantallas. Esta es la luz de su televisor de 85 pulgadas, 4K, 5K, ¿ok? La luz roja y cálida tiene longitudes de ondas más largas y por ser longitudes de onda más larga tiene poco acción sobre la melatonina, que no la que había nombrado, pero por supuesto sí entienden que cuando llega estos estímulos a nivel retiniano y llegan a nivel del núcleo supraquiasmático, se da la producción de melatonina, que es lo que va a hacer que usted tenga sueño. Cosas a recordar. La melatonina no solo es para dar sueño. La melatonina tiene un efecto antiinflamatorio. La melatonina es capaz de producir óxido nítrico sintetasa. La melatonina es vital para mantener un estado de salud adecuado. Estos son los estudios, algunos de los estudios que lo demuestran. El estudio de par y colaboradores se realizó en 43.722 mujeres y demuestra que dormir con la televisión encendida aumenta el 17% más, aumenta el riesgo de ganar 5 kilos más en 5 años. Y si no me creen, véanlo aquí. Esta es una persona que se expuso, o este es el índice de masa corporal en individuos que no están expuestos a grandes cantidades de luz. ¿Ok? Fíjense lo que pasa con el índice de 58, o perdón, el número de casos. El índice, la cantidad de casos que aumenta, aquí eran 58 y aumentó a 71 con el aumento del índice de masa corporal. Con respecto a la circunferencia abdominal, 36 pacientes la tenían elevadas en pocas cantidades de luz y 50 pacientes tenían aumentada la circunferencia abdominal cuando estaban expuestas a grandes cantidades de luz. Es decir, la luz de los televisores, la luz fría, la luz blanca, puede producir, la luz azul puede producir este tipo de problemas. La luz azul no es más que una parte del espectro, ¿eh? O sea, luz blanca y de ahí pasas al azul. ¿Por cómo sucede esto? Ya se los expliqué, pero uno de los efectos interesantes al nivel de la luz es la supresión de la melatonina, que induce, como les dije ahorita, disminución en la sensibilidad de la insulina y disminuye la actividad del tejido adiposo pardo. Y si no se activa el tejido adiposo pardo, no hay termogénesis. Y si no hay termogénesis, no hay pérdida de calor y no hay pérdida de calorías. Se va a producir un desfase en el ritmo de secreción del cortisol. ¿Ok? Si bien es cierto, el cortisol no se produce ahí, cuando usted no duerme, cuando usted tiene luz azul en las noches, se produce un desfase en los ritmos. El cuerpo crea un estado de alerta. Cuando en la noche usted debió estar con un cortisol bajo porque está descansando, el cuerpo lo que entiende es que, wow, es hora de despertarse. Entonces siempre aumenta el cortisol en las mañanas, lo cual ustedes saben lo que representa desde el punto de vista metabólico. Disminuye la lectina, por lo que comentamos, y aumenta la secreción de la grelina. Y si aumenta la grelina, me das más hambre. ¿Sí ves? Ay, no les quise poner. Esto que ustedes ven aquí es uno de los antídotos para esto, y es la luz solar. Cuando usted se levanta en las mañanas y se expone a la luz solar no es ni fría ni blanca, es un espectro amplio, incluye todo, y tiene una capacidad súper interesante de estimular la melatonina. Por eso, cuando usted se levanta en la mañana, lo primero que debería hacer es abrir su ventana, exponerse a la luz y quedarse un momento tomándola para que usted vea cómo su día va a arrancar como debe arrancar. Los trastornos del sueño. Esto lo comentábamos, la secreción a nivel del adipocito de las sustancias inflamatorias, la lectina, adiponectina, la adiponectina. ¿Qué pasa cuando usted no duerme? Cuando usted no duerme, aumenta la grelina, aumenta el apetito, aumenta el estrés oxidativo, disminuye la lectina.
disminuye la adiponectina, disminuye la termogénesis. Un paciente que no duerme no va a hacer actividad física. Ese paciente está cansado. El reloj biológico está desincronizado, no solamente el del adipocito, también el del páncreas, lo cual va a alterar la sensibilidad a la insulina. Hay difusión del hepatocito y se suceden factores conductuales, porque este es un paciente que comienza a ponerse irritable, está molesto, está cansado, y este paciente obviamente en esa situación ni va a hacer actividad física ni va a colaborar en nada con usted con el tratamiento. Estos son los estudios que lo apoyan. Le voy a nombrar algunos de ellos. Alteración del sueño de menos de 6 horas. El porcentaje de obesidad es mayor, más del 38% en los adultos. Cuando no solamente es una cuestión de tiempo, es de calidad. Si usted tiene una mala calidad del sueño, aumenta en un 20-40% el riesgo de ser obeso. Y miren esto que es preocupante. Los sueños de corta duración en los niños aumenta el 76% de riesgo de que sean obesos o sobrepeso. Y por eso es probable que usted esté viendo tanta población obesa en infantil y adolescente. Cuando ya el sueño tiene mucho tiempo que usted lo ha disminuido, va a aumentar 0,1 kilos de ganancia de peso. ¿Ok? Todos estos estudios van a avalar y créanme que hay muchísimos más. Hay que tener cuidado, porque si seguimos como vamos a tener teniendo o vamos a terminar contagiándonos de la peste del insomnio del Macondo de García Márquez, ¿saben? Se contagiaron, tenían la peste del insomnio, todos felices, trabajamos más, trabajamos 24 horas, somos productivos, los negocios son maravillosos. Eso es una luna de miel. Posteriormente, el paciente o las personas comenzaron a estar irritables y se caían a golpes y destruyeron los negocios. Y ya luego, ¿qué vino de eso? El agotamiento. La gente estaba tirada en las calles, ya no tiene fuerza de nada. El problema de nosotros es que si seguimos como vamos, no solamente vamos a terminar irritables y agotados, sino que también vamos a terminar obesos. Entonces, cuidado con la peste del insomnio, porque nos las estamos buscando día a día mientras más avanzamos. La alteración de los horarios de comida también produce obesidad y es otro cronodisruptor. Los estudios de Schier y colaboradores demuestran que cuando usted come tarde, aumenta el apetito y disminuye la lipólisis. Por supuesto. ¿Se relaciona el horario de comida con el índice de masa corporal? Cuando usted come después de las 21 horas y no desayuna, aumenta el índice de masa corporal. Los mecanismos. Aumenta la lipogénesis, aumenta la grelina porque le da apetito, aumenta la liberación de factores proinflamatorios, disminuye la lectina, la resistencia a la insulina, la lipólisis y la termogénesis. Básicamente los mecanismos en casi todos son casi los mismos. Solamente que recuerden que con respecto a la luz es muy importante el efecto de la melatonina. ¿Cómo hacemos para resolver? Porque estamos expuestos a esto diariamente. ¿Cómo hacemos para resolver esto? Entonces nos toca resincronizar el adipocito. Cronoactividad física. Está demostrado que las personas que hacen ejercicio en las tardes, 4 de la tarde a 5 de la tarde, logran mejores resultados. ¿Por qué? Porque así como se producen pulsos de secreciones hormonales, se producen pulsos en la formación de calor. Y a las 4 de la tarde es cuando usted tiene una mayor temperatura en su cuerpo. Y a las 4 de la mañana es cuando tiene menor. Entonces, si usted hace ejercicio, no es que el de la mañana no sirva, pero si usted hace ejercicio a las 4 de la tarde, puede obtener un resultado mejor. Cronofarmacología. Esto es algo que está en pañales y con lo que hay que tener mucho cuidado. Los agonistas del REV-ERB pueden reprimir el B-mail. Cuando usted reprime el B-mail, usted básicamente está acelerando el metabolismo. Usted no sabe, no ha escuchado a sus pacientes que dicen, ay doctora, no hay un acelerador del metabolismo. Este es. Pero tenga cuidado, porque cuando usted acelera el metabolismo acá, usted está dañando el bucle de retroalimentación. Y este es un paciente que puede desarrollar problemas emocionales, trastornos del sueño permanente y obviamente acelerar el metabolismo representa aumentar frecuencia cardíaca, aumentar gasto cardíaco y esto es un peligro. Se ha comenzado a estudiar y se piensa que uno de los trucos puede ser colocarlo en el momento correcto. Los inhibidores del CK1 estabilizan el PER y lo que hacen es congelar el tiempo. Entonces, pudiera funcionar si usted quiere una terapia anti-aging. Igual, con mucho cuidado. Me parece que son medicamentos que, si pudiéramos corregir lo que está antes, tendríamos que evitar llegar a esto que me parece un juego bastante peligroso. Esto, me encanta que estén nutricionistas aquí porque estoy segura de que esto va a ser base para sus próximas conferencias. Crononutrición.
dos conceptos. No solo es lo que comemos, es cuándo lo comemos. Desayuna como rey, cena como mendigo. Ese concepto de que los pacientes le dicen, ay doctor, es que yo no desayuno. Eso no le funciona, ya lo vimos. No desayunar te aumenta el porcentaje de grasa corporal. Y aquí les voy a preguntar, ustedes, vamos a ver si ustedes conocen sus cronotipos. ¿Los conocen? No. Vamos a descubrirlos. ¿Quiénes de ustedes trabajan mejor en el día? Siente que hace su consulta en la mañana, pero ya en la noche, ay, ni me busques. Levanten la mano. Ok, somos bastantes. ¿Quiénes funcionan mejor de noche? Ah, menos. ¿Quiénes funcionan igual a cualquier hora? Ay, qué maravilla. El primer grupo, que son los que funcionamos mejor de día, somos de cronotipo vespertino y nosotros somos unas alondras. Buena noticia, somos los de menor riesgo cardiovascular desde este punto de vista. El segundo grupo, que son los búhos, son los que funcionan de noche, ojo, se ha demostrado que la gente con cronotipos vespertinos son los que tienen mayor riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque nuevamente están alterando la cronobiología, está funcionando de noche, el cuerpo no está diseñado para eso. Entendamos que todos estos conceptos son conceptos adaptativos. Esto no fue que un día a la doctora Lenny se le ocurrió hablar de esto. Esto viene de millones de años donde el cuerpo dijo, en la noche necesito descansar para tener esta energía para la mañana para ir a cazar. ¿Sí ves? Entonces, y en la noche el cuerpo necesita nuevamente, no es que está sin hacer nada, el cuerpo se está reparando, preparándose para el día siguiente. Y los últimos son el grupo colibrí, que son todoterreno. Ojo, porque los cronotipos colibrí tienden a arrastrarse hacia ser búhos. Y esto los aumenta el riesgo. ¿Ok? ¿Para qué quiero saber mi cronotipo? Porque eso también les permite entender cómo funciona su paciente. No, doctora, mire, yo trabajo mejor de noche o no, a mí me gusta. Entonces, son modificaciones que podemos ayudarlos para que, desde el punto de vista metabólico, también tengan beneficios. Crononutrición. El concepto de alimentación de restricción horaria es un concepto sumamente discutido a nivel de múltiples estudios. Hay quien tiene los pros, hay quien tiene los contras, pero si a mí me preguntan, yo realmente conseguí más pro que contra. Lo que significa es que restringimos la ingesta a una ventana de tiempo que está alineada al ciclo de luz y oscuridad. Es decir, coma durante el día, duerma durante la noche. Se hace más o menos el método 16-8, puede comer en las 16 horas del día y descanse 8, o el método 14-10, como durante 14 horas y descanse 10. Y si me preguntan si esto es un ayuno intermitente, les voy a decir que esto puede ser un tipo de ayuno intermitente, más no un ayuno intermitente. ¿Ok? Entonces, estos son los estudios que lo avalan. Por ejemplo, en pacientes diabéticos tipo 2 se logra con este tipo de alimentación reducción de la glicosilada y la variabilidad glicémica, para ponerle algunos. Este metaanálisis, que es de 2025 con 1.648 pacientes, demuestra mejoría en el peso y en la circunferencia de cintura. Puede, desde el punto de vista fisiopatológico, con todo lo que hemos comentado, puede ser muy interesante y puede ser una forma también de ayudar a nuestros pacientes. Voy a terminar con esto. Cuando diseñamos este evento, voy a ser honesta y me metí en Gemini y pregunté, dame por favor, crea un símbolo que represente la obesidad, que sea elegante, que muestre la obesidad en todas sus aristas, ¿okay? Y que pueda representar la importancia de los ritmos biológicos. Y diseñó este símbolo que se llama equilibrio. ¿Qué simboliza? Los círculos que no son, si se ven, no son parejos, no son simétricos, nos demuestran que el bienestar metabólico no es un proceso lineal. Es un proceso que puede tener sus momentos buenos y sus momentos malos, pero que siempre al final logra tener continuidad. La pluma representa equidad y equilibrio. Por supuesto, el caduceo, que representa que la obesidad no es un problema estético ni de juzgar a las personas, es un problema médico. La gota representa el metabolismo. Y el símbolo básicamente dice que la obesidad es un problema que nos involucra a todos, que todos tenemos un ritmo y que los seres humanos y los pacientes que tenemos frente a nosotros son un equilibrio perfecto que tenemos que lograr mantener. Por eso voy a cerrar invitándolos a que de ahora en adelante busquemos resincronizar el reloj de nuestros pacientes y con eso podemos lograr los resultados que tanto estamos buscando. Gracias.
Muchísimas gracias a la doctora Ileni Ramírez, como siempre, excelente, buscando el equilibrio en el manejo de esta entidad como lo es la obesidad. Ya sabemos que la cronodisrupción va a jugar un papel fundamental en lo que es la fisiopatología de la obesidad, pero ahora vamos a enfocarnos al otro punto importante en su fisiopatología y para ello vamos a tener a la doctora Marianela Reyes. La doctora Marianela Reyes nos va a hablar sobre la microbiota como arquitecto de la obesidad. Ella es médico internista, presidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, capítulo Anzoátegui, coordinadora del posgrado de Medicina Interna UDO Anzoátegui, profesor agregado de farmacología UDO Anzoátegui y libre ejercicio de la medicina en Unimasto y el Centro de Especialidades Anzoátegui. Sí. Muy bien, gracias doctora Marianela por su presencia el día de hoy. Sin más preámbulos, puedes comenzar. Gracias. Gracias, realmente agradezco a Ilenis cuando me hizo la invitación para esta charla y yo creo que la charla previa tiene mucho que ver con esta parte que cuando está alterada la microbiota, obviamente vamos a tener todos esos disruptores. Entonces, sin más, esta va a ser la agenda por la cual me voy a guiar en esta charla. Y comenzando, vamos a hacernos esta pregunta. ¿La obesidad realmente representa un problema o una pandemia global multifactorial? Ustedes se los van a responder al final que yo que termine esta charla. Realmente la obesidad se debe a lo que nos enseñaron a nosotros cuando estudiábamos medicina, un balance energético. Es un factor crucial que todo este tiempo ha vivido con nosotros la microbiota. Exploremos un poco en este mundo tan fascinante que cada día me enamoro más de él. La microbiota intestinal no es una comunidad de comensales, es un órgano metabólico que tiene una capacidad de codificar 150 veces más los genomas. Realmente, cuando hay obesidad, la microbiota pierde su resiliencia, así como nos lo dijo previamente Ileni. Veamos que la obesidad representa o constituye una crisis de salud pública más importante del siglo XXI. Datos actuales nos hablan que 1/3 de la población vive con sobrepeso, 10% va a padecer obesidad y para el 2030, que apenas faltan 4 años para llegar al 2030, 1.720 billones de personas van a sufrir de obesidad. Tradicionalmente, el abordaje de la obesidad era por el balance calórico y la predisposición genética, pero desde hace 2 décadas se ha venido estudiando un actor fundamental previamente subestimado como es la microbiota intestinal. Trillones de microorganismos van a regular nuestro metabolismo energético, también regulan la inflamación intestinal, la adipogénesis y la señalización neuroendocrina del apetito. Este es un experimento que rompió paradigma. Aunque es del 2004, todo se ha basado en este experimento realizado por Baker, publicado en el 2006. Sabemos que es un poquito antiguo, pero fue el que rompió el paradigma que la obesidad solamente se trataba del balance energético. ¿Qué hicieron ellos? Agarraron un ratón o 2 ratones, uno de ellos fue manipulado, se le indujo a que fuera obeso, agarraron muestras fecales o de microbiota de ratones delgados, ratones obesos, se lo inyectaron a ratones libres de microorganismos. ¿Y cuáles fueron los resultados? A las 2 semanas vieron que aquel ratón que se le inyectó la microbiota de obeso ganó peso. El trasplante de microbiota en ratones obesos, ¿qué generó? Resistencia, desarrollaron obesidad, resistencia a la insulina, a pesar de que ambos ratones le dieron la misma dieta, baja en grasa y alta en polifenoles vegetales. Y vieron que los ratones aumentaron de peso. Cuando hablamos de microbiota intestinal, es un ecosistema muy complejo. Fíjense que en nuestros intestinos habitan más de 100 trillones de microorganismos con más de 1000 especies bacterianas distintas
tiene un peso aproximado entre 1,5 y 2 kilogramos y la colonización de la microbiota es desde el nacimiento. Se establece durante la primera infancia y está influenciada por el tipo de parto, la lactancia materna y el ambiente, por supuesto. Veamos cuáles son los principales filos que habitan en nuestros intestinos y que tienen mucho que ver si vamos a ser delgados o vamos a ser obesos. Tenemos los firmicutes. Son entre ellos tenemos el Clostridium, Lactobacillus, Ruminicoccus, y ellos son los que tienen una mayor capacidad fermentativa y representa entre un 50 a 60%. Tenemos los bacteroidetes, que son los bacteroides, Provetela, ellos se encargan de degradar los polisacáridos y lo tenemos en nuestro organismo entre un 30 a un 40%. Y estos son tal vez los más importantes que representan un 10%, que son los actinobacterias, bifidobacterium, que hacen ello, mantienen la función metabólica e inmune. Las enterobacterias están asociadas a disbiosis y la más importante, donde se menciona en este tipo de trabajo, está la Akkermansia municífera, que tiene que ver con la integridad de la mucosa. Entonces, fíjense que existe un estudio donde mencionan que la relación Firmicute-bacteroidete inicialmente fue propuesto como un biomarcador del fenotipo obeso, pero los resultados de otros estudios más recientes mencionan o dicen que los resultados son inconsistentes y que la composición microbiana y la obesidad es mucho más compleja, que tiene que ver con la riqueza microbiana y la abundancia de especies específicas, como sería la Akkermansia municífera y el Bacteroidete prausnitzii. Hasta los nombres son muy bonitos. Entonces, veamos un poquito qué es lo que está pasando, así como me precedió la doctora Isleni en cuanto a la cronodisrupción. Vemos cuál va a ser el mecanismo por el cual se genera cuando hay una disbiosis o cuando hay una alteración de esta microbiota, cuál es el mecanismo que hay. Porque ¿cómo se explica que dos personas que comen lo mismo al mismo tiempo, unos son más delgados y otros son más gorditos, aunque se coma lo mismo? Ya sabemos que la cronodisrupción es, pero yo creo que viene primero porque hay una alteración de la disbiosis antes que la cronodisrupción. Entonces veamos que el experimento que le mostré de los ratones fue el que dio el paso y ese paradigma que había de que balance energético, soy lo que como, mientras más como y hago ejercicio, no. Entonces, señores, la microbiota intestinal no es un simple espectador. Él tiene la capacidad de transmitir el fenotipo de obesidad. Hay ciertas cepas, hay ciertos microorganismos que degradan la fibra dietética que nosotros ingerimos y generan ácidos grasos de cadena corta, que vamos a ver cuál sería la función de ellos. Generan el acetato, el propionato y el butirato. ¿Y qué es lo que hace la microbiota? Bueno, yo te voy a generar estos ácidos grasos de cadena corta y si tú no tienes, si tú estás en el contexto de una disbiosis, entonces yo te voy a dar más calorías para que nuestro intestino lo absorba y ser entonces un poquito más gorditos. Veamos qué hace cada uno de ellos. El acetato representa el 60%. ¿Quién lo produce? Bifidobacterium, bacteroides y provetela. Cuando este acetato, estos ácidos grasos de cadena corta, está aumentado el acetato, ¿en qué interviene? En la lipogénesis hepática, regula el apetito y es el principal ácido graso circulante que está en nuestra sangre. El propionato representa un 25%. ¿Quién lo produce? Los bacteroidetes, Bionera y Ruseburia. ¿Y en qué interviene? En la gluconeogénesis hepática e intestinal, aumentando los famosos GLP-1, el péptido Y, que son los que ya todo el mundo sabe cuál sería su función, y se metabolizan en el hígado. Y el butirato, que representa el 15%, viene del Faecalibacterium prausnitzii, que fíjense que ese es uno de los más beneficiosos que nosotros tenemos, le genera energía al colonocito, protege la barrera intestinal, tiene efectos antiinflamatorios epigenéticos y mejora la sensibilidad a la insulina. Pero existe una paradoja de estos ácidos grasos de cadena corta en relación a la obesidad. ¿Qué es lo que sucede? Tiene mucho que ver con el contexto dietético y la diversidad microbiana. Si nosotros tenemos un paciente obeso, él tiene mayor fermentación y extracción de energía
versus aquellos que son delgados. ¿Qué es lo que sucede? Si estamos en el contexto de una disbiosis y tenemos alimentación rica en grasa y una dieta occidental, estos ácidos grasos de cadena corta no nos van a dar una protección. Todo lo contrario, si nosotros tenemos una microbiota que está sanita y tenemos una dieta mediterránea, entonces estos ácidos grasos nos van a generar efectos beneficiosos en relación a la obesidad. Veamos el segundo mecanismo por el cual cuando hay una alteración de esta microbiota, tal vez este mecanismo de endotoxemia metabólica ha sido la más estudiada y clínicamente más relevante, ya que cuando hay una disbiosis intestinal, tenemos un paciente obeso con síndrome metabólico, generando una mayor cantidad de lipopolisacáridos. Recordemos que estos lipopolisacáridos vienen de las bacterias gram negativas, generando en el paciente una inflamación crónica de bajo grado. Y esto sería el mecanismo fisiopatológico por el cual ocurre esta endotoxemia, disbiosis. Y si le asociamos dietas altas en grasa, aumenta la cantidad de bacterias gram negativas de esa microbiota que nosotros tenemos en el intestino. Hay un trastorno de la permeabilidad intestinal. Recordemos que la permeabilidad intestinal tiene que existir para que nuestro organismo absorba los nutrientes. Pero si hay un trastorno, entonces esas uniones estrechas se van a dañar y por eso hay mayor circulación del lipopolisacárido de 2 a 3% en los niveles basales, activando los receptores tipo 4, desencadenando la cascada inflamatoria y la circulación entonces de estos proinflamatorios, mayor cronodisrupción, mayor obesidad. La infusión, este estudio del 2007, la infusión crónica del lipopolisacárido en ratoncitos que produjo obesidad, resistencia a la insulina e inflamación de tejidos adiposos independientemente de la dieta, independientemente de la dieta. ¿Cuál es el tercer mecanismo que sucede? Hay una alteración en el intestino-cerebro. Recordemos que esto es un sistema de comunicación bidireccional en lo que es la microbiota y el intestino. Todos sabemos que regula el apetito, la saciedad y el comportamiento alimentario y el metabolismo energético. Y si nosotros ese eje está alterado, ¿qué va a producir? Menor disminución de GLP-1, perdón, menor disminución de GLP-1, menor disminución del péptido Y, está alterada la grelina, está alterada la lectina y por supuesto las vías de comunicación se alteran y entonces tenemos un paciente con mayor cronodisrupción. Veamos qué sucede entonces, cómo está asociada la obesidad cuando nuestra microbiota intestinal está alterada. En los pacientes obesos está disminuido aquella microbiota que nos genera protección. Está disminuida la Akkermansia mucinífera. ¿Se acuerdan que le dije que tiene mucho que ver con la protección de la barrera intestinal? Está disminuido los bacteroides uniformes, que se encarga del metabolismo de polisacáridos complejos. Está disminuido el Faecalibacterium prausnitzii, que tiene efecto antiinflamatorio, mayor producción de butirato. Recuerden que este estaba entre un 10 y un 15% y también nos da protección. Está disminuida la cristensenelacia, que está relacionada inversamente al índice de masa corporal y, por supuesto, la variabilidad o la diversidad microbiana en general se ve afectada. ¿Y cuáles son las especies malvadas que nos llevan a ese proceso proinflamatorio? Las enterobacteriáceas, que son gram negativas. Recuerden que su membrana tiene ese lipopolisacárido que cuando hay trastorno de la permeabilidad intestinal, entonces se nos va a hacer la circulación. La dorea está asociada a inflamación, Collinsella aerofaciens asociada a un perfil lipídico adverso. Entonces no solamente le decimos al paciente, usted está comiendo grasa, y resulta que probablemente tenga este tipo de microbiota aumentada. Especies productoras del sulfúrico, recuerden que son tóxicos para los colonocitos, y las bacterias extractoras de energía, que entonces nos dan a nosotros energía para ser más gorditos. ¿Qué hacemos con este paciente? Aparte que, bueno, vaya a dormir temprano, vamos a comer mejor. ¿Qué sucede? Este estudio que se realizó con la Akkermansia mucinífera
Es un candidato que promete para la intervención entre los obesos y la enfermedad metabólica. Es un probiótico de nueva generación. Recuerden que se encarga de la degradación de la mucina intestinal apenas en los pacientes que son sanos, que tienen una microbiota buena, representa entre un 3 y un 5% de microbiota, está correlacionada inversamente con el índice de masa corporal, fortalece la barrera intestinal. ¿De qué manera? Reduce la permeabilidad intestinal y la translocación de los lipopolisacáridos. Ellos en su membrana tienen una proteína AMU-1100 que van a activar los receptores tipo 2, promoviendo la respuesta inmune antiinflamatoria y modula el metabolismo lipídico glucídico. En el 2024-2025 se presentó este trabajo, es un ensayo controlado, aleatorizado, en pacientes que vivían con diabetes mellitus tipo 2, que tenían sobrepeso y obesidad, y le dieron una suplementación por aproximadamente 12 semanas. ¿Cuáles fueron los resultados? Una disminución del peso y la masa grasa de forma significativa, disminuyó la hemoglobina glicada en aquellos pacientes que tenían bajos niveles de Akkermansia, tenía eficacias independientes que va a depender de los niveles basales. ¿Y cuál fue la mejor que tuvo mayor efectividad? Aquellos que se le administró de forma pausterizada. Entonces, la eficacia de esta microbiota, por supuesto, va a depender de los niveles intestinales basales, abriendo la suplementación probiótica guiada por el microbioma. Pero la cosa no se queda aquí tan sencilla como uno cree. Lo primero es, las intervenciones dietéticas debe ser lo primero que nosotros debemos tener en la línea de acción en estos pacientes. Pero hablando un poquito de los probióticos, si se les vamos a indicar, se sugiere que sean ricos en frutos oligosacáridos, galactoligosacáridos. Recuerden que aumente la producción de bacterias o microbiota buena, aumentando la producción de ácidos grasos de cadenas cortas protectoras y aumentando los niveles de GLP-1 y de péptido Y. Pero ¿cuál es la evidencia de este metaanalítica? Ellos tienen una evidencia moderado alto con la indicación de prebiótico, disminuye grelina postprandial, aumentando la saciedad. ¿Qué sucede con los probióticos? Sobre todo los que son ricos en Akkermansia, lactobacilo, bifidobacterio. El nivel de evidencia con ello es moderado. Y con la dieta, sobre todo la famosa dieta mediterránea, que nosotros debemos adaptarla a nuestra zona, con un aumento de fibra, disminución de grasa saturada y polifenoles vegetales, este es el que tiene un nivel de evidencia mucho más alto. Entonces, ¿por qué? Porque mejora la diversidad microbiana y disminuye la circulación de los lipos polisacáridos. Todo el mundo se queda así como cuando uno habla de trasplante de microbiota fetal porque creemos que es que nos van a infundir heces a través de las venas. No, 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 no. Recordemos que primero esto se hizo en aquellos pacientes con infecciones recurrentes por Clostridium difficile, pero se exploró en pacientes obesos y que eran portadores de un síndrome metabólico. Este estudio, realizado por Biscuit-Cobb y colaboradores, cuando sus resultados arrojaron mejoría transitoria en la sensibilidad insulínica. Se hizo un estudio de 4 años de seguimiento, Good-Bot-Trial, donde no vieron diferencia en lo que era el índice de masa corporal versus aquel paciente que se le daba el placebo, pero que sí vieron con estos pacientes que le hicieron un trasplante de microbiota, disminución en la cintura, en la circunferencia de cintura, disminución de la grasa corporal total, disminución de la severidad del síndrome metabólico y disminución del PCR ultrasensible, que recordemos que nos habla de inflamación. Pero va a depender de la colonización que estos pacientes van a recibir. ¿Cuáles son las limitaciones? Obviamente, cuando uno le dice al paciente, vamos a hacerte un trasplante de microbiota fecal, ¿quién se va a prestar para eso? Las limitaciones es que hay un efecto en cuanto al peso, es modesto y variable, hay falta de estandarización de protocolo, hay que buscar cuál es ese donante óptimo, quién tendrá una microbiota realmente buena, es lo que sabemos. ¿Cuál va a ser la colonización? Va a estar limitada
Se necesita fibra como coadyuvante y recordemos que esto no va a reemplazar la intervención en la conducta. Suele ser prometedor para comorbilidades metabólicas más que para la pérdida de peso primaria y es útil como parte de la estrategia multimodal del síndrome metabólico, que efectivamente esto tiene que ser un equipo multidisciplinario. Esta sería como que el resumen de toda la conferencia. ¿Cuál sería el mecanismo fisiopatológico cuando hay una disbiosis intestinal? Hay un aumento de extracción energética, hay una mayor absorción calórica, hay lipogénesis de nuevo y eso se nos va a almacenar en nuestros adipocitos. ¿Qué sucede? Endotoxemia metabólica, inflamación crónica de bajo grado y hay una disrupción neuroendocrina del apetito. De manera que aquel paciente fenotipo obeso tiene una adiposidad aumentada, hay resistencia a la insulina y todo esto se transforma en un síndrome metabólico. La microbiota no es solo un marcador de obesidad, sino un contribuyente activo para generar obesidad a través de múltiples vías interconectadas y potencialmente modificadoras. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles serían las implicaciones prácticas? ¿Cuáles serían las recomendaciones actuales? Como siempre, recomendar dieta rica, alta en fibra, incluir alimentos fermentados, limitar el uso o los alimentos ultraprocesados, muy difícil en nuestra zona, evitar el uso innecesario de antibióticos solo cuando esté indicado. Se debería considerar, eso lo dejo a criterio de cada quien, porque tampoco es que los probióticos es una panacea, considerar los prebióticos, evaluar cuál es que yo estoy indicando. Horizonte terapéutico, esto yo creo que sí debe venir, el test de microbioma para estratificar. Estuve investigando en la zona, en Valencia, en el país donde supuestamente hay un laboratorio donde mejor se produce estos estudios de la microbiota. Utilizar los probióticos de nueva generación, trasplante de microbiota selectivo en aquellos pacientes que tienen síndrome metabólico, probióticos y metabolismo, por supuesto, ir de la mano de nuestro nutricionista y en aquel paciente que se necesite combinar con agonistas GLP-1, hacer lo que se tiene que hacer. Pero precaución, intervenciones sobre microbiota son complementarias, no van a sustituir el abordaje integral. Cambios de hábitos alimenticios acompañado del ejercicio, acompañado de farmacoterapia y cirugía bariátrica cuando esté indicado. Como conclusión, la microbiota intestinal es un factor ambiental modificable que influye activamente en el desarrollo y mantenimiento de la obesidad a través de mecanismos bien caracterizados. Los mecanismos incluyen extracción energética aumentada, acordarse de la cascada o de cascada fisiopatológica, endotoxemia metabólica, inflamación crónica, disrupción del eje intestino-cerebro y alteraciones de las señales de apetito y saciedad. Una de las especies clave que nos debemos llevar en nuestra mente, aunque los nombres son bien difíciles, la Akkermansia mucinífera, emerge como diana terapéutica que promete. Intervenciones dietéticas es lo más importante y el futuro apunta hacia una medicina de precisión personalizada basada en el perfil microbiano, así que a todos pacientes que lo veamos que está con muchas disrupciones, es pertinente como para darle a hacer un panel microbiano. Y nos respondemos entonces las preguntas que le dices al principio. ¿Realmente la obesidad representa una pandemia global multifactorial? Claro que sí, claro que sí. ¿Solamente nos quedamos con lo que aprendimos cuando estudiábamos medicina en cuanto a la obesidad? Mientras más come, más engordo. No, pues no. Nuestra microbiota tenemos que amarla, definitivamente. Y pensar que cada vez que nos tomamos el refresquito, el ultraprocesado, estamos haciendo una disbiosis. Entonces, sigamos explorando nuestro mundo de la microbiota que me parece súper fascinante. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Marianela.
Bueno, fíjese que nos hemos paseado durante toda la mañana sobre la fisiopatología de la obesidad. Ya no nos quedamos con la parte clásica de la etiopatogénica, genética, la base ambiental. Vemos que la cronodisrupción y la microbiota juegan un papel fundamental no solo en la etiología, sino en las futuras farmacoterapias para esta entidad. Sin embargo, tenemos que entender que este paciente no es un paciente obeso, es un paciente que vive con obesidad. Por eso el manejo multidisciplinario es bien importante y para eso tenemos de la mano a continuación a la doctora Clara Acosta, médico psiquiatra, que nos va a hablar sobre gestionando las emociones en la mente del paciente obeso. Muchísimas gracias, doctora Clara. Eh, el- la doctora Clara es médico psiquiatra, ¿nos puedes ayudar un poquito? Estamos en confianza. Eh, muy bien. Barcelona, España. Muchísimas gracias, doctora Clara, por su asistencia el día de hoy y está adelante para comenzar su excelente conferencia. Ahora viene lo más divertido de la exposición. No, probando, probando. Gracias, buenos días. Gracias a Elaine por esta invitación para compartir con todos los especialistas en endocrinología y los internistas. Eh, ok, ahora sí. Ok. Mi tema me contenta mucho que desde hace unas décadas para acá lo están integrando en el tratamiento de la obesidad, conociendo y entendiendo que la obesidad viene a ser una de las enfermedades crónicas del siglo XXI y sin este pilar del manejo de las emociones en este tipo de pacientes, muchas veces no conseguimos mantener en el tiempo el tratamiento que el paciente escoge para mejorar su condición física. Eh, Quería empezar la exposición con una frase de uno de mis filósofos favoritos, Epícteto, donde él dice, mientras más entiendes tu mundo interior, menos te controla el mundo externo. En esta frase, él nos muestra cómo el autoconocimiento nos da el poder de manejar emociones y pensamientos de manera muy sana, gestionando de esta forma la relación con el entorno y dándonos el valor y la aceptación que nos va a permitir ir por la vida con una paz mental que de verdad sería la mejor forma de lidiar con cualquier situación, buena o mala, que nos muestre la vida, y ahí sale el concepto de resiliencia. Como especialistas, cuando manejamos la obesidad o cuando nos consulta un paciente obeso, generalmente nos vamos de una, o nos íbamos, porque esto ha ido cambiando, a pensar o a decirle a ese paciente muchas veces, comes menos y caminas más, no te mueves, no bajas de peso. Esas eran frases que etiquetaban mucho al paciente y lo culpaban incluso de su condición de obesidad. Eso ha ido cambiando y ha ido cambiando para bien, porque como lo dijo la doctora al inicio de la conferencia, la doctora Ileni,
hay otro pilar que apoya al pilar de la nutrición sana, al pilar de la actividad física y es el pilar de la gestión emocional. La gestión emocional viene siendo como el pegamento con estos otros dos pilares para que el tratamiento de la obesidad se mantenga en el tiempo, que no existan esos rebotes en donde el paciente después de bajar el peso, después de estar bien en su tratamiento con la dieta, hay un rebote psicológico que lo echa para atrás. Cuando gestionamos las emociones en este tipo de pacientes, vamos a lograr que se integre un mejor manejo de la aceptación de su cuerpo y eso hace que el cambio se mantenga. Les hice un poco un recuento de lo que son las emociones. Todos sentimos. Todos tenemos emociones. Todo es lo que nos destaca como seres humanos, las emociones. Las emociones son esas respuestas automáticas que presentamos en el cerebro, que nos dan que llega al cerebro producto de la estimulación externa o interna de pensamientos o de situaciones reales o ficticias que estimulan el sistema límbico, que es el centro de las emociones, que es donde está la amígdala, y ella manda la información a la corteza prefrontal, que es la que tenemos para ejecutar, para planificar, para desenvolvernos, y dependiendo de cómo entendamos esa emoción, de cómo la asimilemos, vamos a tener una respuesta adaptativa. Lamentablemente, el 92.6%, porque así lo dicen los estudios, estas respuestas no son a veces tan adaptativas porque el tipo de emoción no es manejada o no es gestionada de una manera sana. Las emociones las dividimos de una forma sencilla o se las traje de una forma sencilla en primaria y secundaria. Los que vieron la película intensamente pues estarán entendiendo y recordando todo acá. Las emociones primarias o innatas o universales son esas emociones que se reflejan, tienen la característica que se reflejan en el rostro. De allí el logotipo de la carita feliz, la tristeza. En cualquier parte del mundo, cuando alguien sonríe, sabemos que está expresando una emoción de alegría. Entonces, en las primarias tenemos el miedo, la tristeza, la ira, la alegría, el asco y la sorpresa. Las emociones secundarias, que son con las que generalmente trabajamos en la consulta, van a ser las emociones las complejas, las que se van dando a medida que el niño va creciendo y va integrándose en la sociedad, o sea, son las emociones que se forman por la socialización, por la culturización, por las diferentes manejos que tiene el niño en su ambiente, la socialización. Esto hace que esas emociones no se muestren. Nosotros, por la misma crianza, por todo, nos avergonzamos y nos quedamos callados, interiorizamos esa emoción, que muchas veces son emociones, son las que generan consecuencias en el sistema, en el organismo, son las que han hecho que la inmunología, la endocrinología, la neurociencia se unan y actualmente estén trabajando en conjunto con enfermedades producidas muchas veces por el mal manejo de estas emociones. En estas emociones secundarias tenemos la culpa, la vergüenza, la ansiedad, que es la que más nos genera tanto alteraciones, tanto ruido, con el cortisol y todos los demás que aparecen en un momento de ansiedad que no se maneja o que no es adecuado, o que no es el que conviene en esa emoción en ese momento. Antes de entrar en el manejo de las emociones, les quiero refrescar un poco, ¿no? La neurobiología del placer, cómo está el sistema límbico, el núcleo accumbens en el área tegmental y ventral. Aquí les voy a hablar del mecanismo de recompensa, porque es en realidad el que se altera en el obeso. El mecanismo de recompensa, estudios realizados en Estados Unidos con la doctora Elizabeth Wonkan, con raticas así como la que puso la doctora Reyes, también fueron expuestas a alimentos palatables
y aumentaron muchísimo de peso, se hicieron adictas a estos alimentos al punto de que le pusieron los alimentos detrás de una reja electrificada y no les importaba el efecto de la electricidad y pasaban a donde estaba la comida. ¿Por qué pasa esto? Porque justamente este tipo de hambre, que es el hambre hedónica, que es el hambre por placer, viene desencadenada, porque a nivel del sistema dopaminérgico hay una alteración, un sobreuso de los receptores de dopamina, sobre todo lo de dopamina D2, que se dice que es el neurotransmisor del placer, pero en realidad es más el neurotransmisor que busca la recompensa como placer. Y eso es lo que hace la adicción en el obeso. Y se usa este tipo de alimentos, porque cuando el obeso siente una emoción más gestionada y lo confunde con hambre, no busca un pedazo de brócoli, no busca zanahoria, ¿verdad? Va a buscar la dona, va a buscar estos alimentos que le calman momentáneamente esa sensación, pero recae al poco tiempo. De hecho, esta sobreestimulación de estos receptores de DO en los pacientes obesos es 8 veces más que los pacientes cocainómanos o los pacientes adictos a los opioides, que también se da el mismo sistema. ¿Qué tenemos que buscar en la consulta? ¿Qué tenemos que romper? Romper este bucle de retroalimentación. Este bucle de retroalimentación empieza con una de las emociones. En este caso les coloqué el estrés, la enfermedad del siglo XXI, y le coloco el estrés porque la emoción que más predomina en el paciente obeso es la ansiedad. Y es una ansiedad que desconoce aquí, pero está, y eso lo lleva con todo lo que combina la ansiedad, el estrés, el cortisol, el aumento de la grelina, baja la leptina, aparece la insulina, todo ese contexto hormonal lleva al paciente a la búsqueda de una tranquilidad, de un placer, y hay una ingesta compulsiva de estos alimentos palatables y empieza o obtiene un alivio, pero que es muy temporal, es de poco tiempo. De hecho, el paciente sigue comiendo a pesar de que no tiene hambre y porque aparece la culpa, otra de las emociones mucho más dañinas con respecto a la autocrítica, es el castigo. Ya comí, ya me salté, ya no comí lo que me dijo el nutricionista, sino la torta que estaba en la nevera, ¿qué importa que me coma más? Total, ya fallé. Y ahí viene nuevamente este ciclo. O sea, la persona, el obeso, usa la comida, es un refugio, pero también un verdugo. Y no lo ve, no lo entiende. Al entenderlo en consulta, cuando maneja las emociones, empieza a ser más consciente de si en verdad lo que está presentando la ansiedad es deseos de comer o hay alguna otra manera de calmarla o de tranquilizarse. Cuando básicamente preparé esta conferencia con mi experiencia personal con estos pacientes. Me ha tocado tratar muchos de estos pacientes cuando van a hacerse un procedimiento quirúrgico, van a la consulta y muchas veces se quedan, muchas veces trabajan en ello y eso de verdad los ayuda muchísimo. Entonces, cuando el paciente entra en la consulta con ese motivo de consulta, les hago como una especie de rayos X para encontrar qué emoción trae este paciente. Muchas veces lo que muestran es una lexitimia, que era un término que estaba en la segunda lámina, que es ese desconocimiento de la emoción que están sintiendo, ese desconocimiento que no les permite procesar y expresar esa emoción, pero está ahí. ¿Ok? Cuando hago ese rayos X, si el paciente presenta ansiedad como la emoción cardinal, sé que ese paciente tiende al picoteo. La ansiedad es la que nos hace a todos cuando estamos ansiosos buscar qué vamos a comer, que tengo hambre y tal. Y en verdad es la ansiedad que produce el picoteo. Claro, en el paciente obeso, el picoteo es
con alimentos muy ricos en grasa, muy ricos en azúcares, que los lleva a tener un constante manejo de la grasa metabólica como la que ellos tienen. Entonces, el paciente ansioso con el picoteo utiliza esa comida como el ansiolítico. Para él pasa a ser el Alpran, el clonazepam para el momento de ansiedad. Si es la tristeza, la emoción predominante, el paciente está llenando un vacío, una necesidad de afecto, lo que le puede dar la serotonina con la comida. La comida es su consuelo. Son esos pacientes que tienen mucha grasa abdominal porque se sienten abrazados por esa grasa, por ese vacío que están sintiendo. Si la emoción es la culpa, una de las más difíciles de tratar, porque la culpa es el autocastigo, es el diálogo interno contra él mismo, no sirvo para nada, no soy merecedor de nada, ¿qué importa que me tome todo ese refresco, me coma todo ese helado? Es la culpa, es la responsable del atracón. Cuando ustedes tengan un paciente en la consulta que les diga, no doctora, porque yo estoy en la dieta, pero había una torta en la nevera y me la comí toda, sí, eran 5 pedazos y todo me lo comí. Ese es un atracón. Y ese paciente debe tener una mala gestión de la culpa, debe arrastrar una culpa. No sé, sabemos si reciente, posiblemente desde su infancia, pero es la que sabotea ese tratamiento de la obesidad, donde venía cumpliendo su dieta, su actividad física, y llegó el cumpleaños de mi mamá y me comí toda la torta en la noche. La otra emoción que aparece, que muchas veces no la identifican de inicio, pero uno lo captura en lo que muestra el paciente, en la fascia del paciente, es el aburrimiento. Ese paciente que está fastidiado de todo, que no le interesa nada, que nada le distrae, que nada. Ese aburrimiento, la comida pasa a ser su distracción. Así, esa es más o menos la radiografía que yo le hago a ese paciente en la primera consulta. Una vez que tengo ese manejo de esas emociones cardinales, empieza el trabajo del paciente. Como decía la frase de Epicteto, tengo que trabajar en el autoconocimiento para mejorar la aceptación, para mejorar la autoestima, para mejorar el amor propio. Y eso se hace mostrándole al paciente cómo sus pensamientos son muchas veces dirigidos por emociones que en realidad no están, que en realidad no existen. Son pensamientos condicionados por emociones quizás del pasado que no tienen un valor real. Para esto es importante que ellos identifiquen en el momento del hambre qué hambre tengo. Si ya comí a la hora indicada, con la cronometría, como decía la doctora Eleni, y no me toca a las 4 de la tarde volver a comer, ¿por qué tengo hambre? Entonces, cuando uno le muestra lo que es el hambre física, el hambre fisiológica, el hambre homeostática, que es un hambre que aparece a determinadas horas del día y que se sacia una vez que complete su alimentación, y le muestra la diferencia con el hambre hedónica, que es el hambre del placer, que es el hambre donde aparece esos receptores de dopamina pidiendo, le dice, esta hambre es automática, es urgente, es inmediata. Quiero la dona, quiero la dona, quiero la dona. Esta hambre es caprichosa. No se va por el brócoli, no se va por una ensalada de pepino, se va por lo que sabemos que se va. Esta hambre no se calma, se mantiene. Si él logra identificar, y muchas veces lo hacen, porque son personas que cuando consultan en esta área de la medicina es porque tomaron una decisión, porque ya están cansados de que les digan las frases que les decía al principio, tienes que comer menos y caminar más, y buscan entenderse por qué no les está funcionando ninguno, ni siquiera los GLP-1. Aquí llegamos al tema de la gestión de las emociones. Antes de iniciar, de mostrarles las terapias que se pueden usar, es importante entender, es importante saber que
los psiquiatras trabajamos con la herida de la infancia. Todos tenemos la herida de la infancia. Todos en algún momento de nuestra vida, de niño, de adolescente, sufrimos alguna situación, bien sea real o bien sea que la exageramos, y nos dejó una marca. ¿Qué pasa? Que muchos, y sobre todo las generaciones antes de la milenio, pues lográbamos lidiar esa marca, esa herida, y subsistíamos y continuábamos nuestras vidas y funcionábamos y nos olvidábamos que cuando éramos chiquitos mi mamá nos decía que te acomodes esos pantalones que te parecen a Cantinflas. No nos sentíamos Cantinflas, nos acomodamos los pantalones y sabemos que eso era una frase muy normal para mi mamá y que en ningún momento estaba pensando, ay, lo estoy traumatizando. En cambio, cuando evaluamos debajo del iceberg en estos pacientes que tienen la dieta y que tienen ese peso corporal y que no funciona, vamos encontrando las heridas de la infancia donde ellos están sumergidos o están arrastrando y es más pesada que incluso el peso corporal. En estas heridas, la que más es frecuente en los obesos es la herida de la humillación. Es ese niño que en algún momento de su infancia recibió un bullying, recibió burlas, sus progenitores no le resaltaban lo que hacía. Entonces es un niño que va creciendo sintiéndose menos que todos, sintiéndose muy vulnerable frente a los demás. Es un niño muy sumiso, son estas personas que, por ejemplo, en la oficina está el señor Rubén, es un señor obeso. Ay, ese señor Rubén sí es chévere, nunca dice no. Siempre está dispuesto, siempre está por los demás, habla muy bajito, no dice permiso, sino permisito. Es la herida de la humillación cuando quizás el señor Rubén va a la consulta y dice, no, yo en el salón me sentaba de último y ni hablaba, porque apenas hablaba, lo primero que decían, ahí está el gordo, esto, ahí está, y eso él lo interpretaba como una humillación. También se ven en estos pacientes que sufrieron abuso sexual o que sufrieron algún tipo de agresión física en la infancia y lo arrastran. No pudieron lidiar con eso y lo tienen guardado allí. El peso lo usan para defenderse. Entonces son estos pacientes que si entran en un proceso de trabajar su peso, se sienten muy vulnerables a medida que van bajando de peso, porque cuando tenían la defensa de su peso corporal, todo el mundo se metía con su peso, pero una vez que va bajando, se va quedando como indefenso frente a lo que es su vida cotidiana, y es lo que lo hace nuevamente ese rebote psicológico que les había explicado y lo lleva nuevamente a recaer en la comida. La herida del abandono, les explico algo, estas heridas, como les digo, no siempre tienen que ser real. ¿Ok? La herida del abandono no es que siempre el papá se va o la mamá se va, no. A veces pasa en niños que no recibieron el afecto porque eran muchos hermanos o que los padres trabajaban en calle, lo dejaban con una chica o lo dejaban con un familiar y ellos interpretaron eso como un abandono, comparaban con los amiguitos que a lo mejor los padres sí los llevaban, esto. En el abandono es también una reacción. Es la persona que empieza algo y lo deja, no lo termina. Es la persona que se hace muy dependiente. Es muy dependiente de los alimentos, en este caso, es muy dependiente de los fármacos. En esta herida, igual que la herida de humillación, igual que las otras heridas, trabajamos siempre la aceptación. Desde fortalecer la autoestima, porque la autoestima se fortalece y debe permanecer así. El amor propio varía. Hay momentos en que estamos así achicopalados, ay no, pero nos sentimos de lo peor, pero eso lo volvemos a hacer. Pero la autoestima tiene que elevarse al máximo, porque estos pacientes muchas veces cuando van a consulta, la autoestima está por la estratosfera. Han perdido 15 kilos, se ven muy bien, pero la autoestima no la muestran por ningún lado. La herida del rechazo, esta es una de las heridas más difíciles de trabajar en terapia porque es una herida que se forma incluso en el vientre materno. Es una herida que se forma en el inconsciente. El rechazo puede ser que la mamá no estaba preparada para el embarazo y a pesar de que
lo llevó a buen término y se hizo bien, el niño pudo haber escuchado o sintió que su mamá no estaba capacitada y eso marca, eso está actualmente la neurociencia se ha encargado de aclararnos todo eso y por eso Freud sigue siendo dentro de los 10 genios de la humanidad. Entonces, ¿qué pasa con la herida del rechazo? Ese niño se convierte en una persona huidiza, en una persona que no enfrenta situaciones, en una persona que utiliza la obesidad o que utiliza el sobrepeso para sentirse invisible. No estoy aquí, ¿no? También igual cuando se trabaja esa herida, se trabaja en los mismos cánones que les dije, en la autoestima, en el amor propio y en revisar ese diálogo interno, porque es la parte más difícil de cambiar, pero es la que nos va a ayudar que esa persona empiece a tener más claro o más en cuenta su relación con él mismo. Es lo que los lleva a tener la aceptación. Aquí está lo que, como yo, hay muchos tipos de terapia, dependiendo del profesional de la salud mental, psicólogo o psiquiatra, hay la psicoanalítica breve, hay muchos. Yo utilizo este triángulo. Me da buenos resultados con estos pacientes. Utilizo terapia cognitiva conductual para hackear esa mente, para tratar de ubicar la falsa creencia que esa persona trae desde, como les digo, desde la infancia con el manejo de la herida y mostrarle que ese pensamiento disfuncional, que ese pensamiento es el causante o es causado por una emoción que no es real, una emoción que él está aferrado a ella porque es lo que vivió en su momento. Una vez que el paciente entiende esto, una vez que el paciente se hackea ese pensamiento, empieza a ser el arquitecto de su conducta. Deja ese pensamiento de lado, lo entiende y no es que se le quita, ¿no? El pensamiento aparece y si está en un momento de ansiedad, lo primero que va a hacer es sentir algo en el estómago y lo va a interpretar como hambre. Pero si lo hace consciente, que es lo que buscamos en la terapia, que haga consciente eso que está allí molestándolo, al hacerlo consciente controla esa necesidad de comer y es capaz, oye, siento algo en el estómago, voy a llamar a un amigo y vamos a hablar o voy a salir o voy a visitar, busca otras estrategias. El mindfulness lo utilizo porque tiene que continuar trabajando fuera del consultorio. Y si utiliza la atención plena en el momento en que está, por ejemplo, esto no es místico, ojo, esto es neuropsicológico, neurociencia, porque a veces las personas, como son conceptos no tan viejos, no lo entienden, pero la atención plena ayuda mucho a que este paciente haga consciente lo que va a comer. Un paciente posbariático. Me pasó en la consulta, me lo puedo explicar, una chica que se iba a realizar un bypass gástrico. Ella fue a su evaluación psicológica, percibí que no estaba preparada como tal, una chica muy agradada con la comida, no se cuestionaba su peso, lo hacía porque el novio se lo hizo y los familiares le pidieron que también se lo hiciera, ese era el motivo. Eso fue en pandemia, antes de pandemia. Y la chica me dijo, no, me iba a operar por ejemplo, el 20 de julio, pero lo dejé para el 24 porque mi abuela me pidió que fuera al campo donde tienen una hacienda de cochino para que me comiera una chicharronada antes de operar. ¿Ves? O sea, y ella 4 días después se iba a hacer un bypass, ¿no? Ya por ahí, el, cuando manejamos la atención plena, y esta chica se hizo su bypass y entendió que la cosa no era sencilla, empezó con el mindfulness a ser más consciente de lo que se iba a comer. Y una de las cosas, porque le pasó, ella estaba en una cola de estas de las guarimbas
y le dio mucha hambre, tenía mucha hambre, estaba en el proceso de comer poquito, la cucharada, la sopita, no sé, y se bajó a una panadería y compró un Toronto. Mordió el Toronto y no sé si el colega que lo operó está acá, lo tuvieron que llevar de emergencia a la clínica Anzoátegui porque hizo una complicación del bypass. Entonces ahí entendió cómo es la atención plena o cómo manejo la atención plena. Pues antes de tener el plato, que se tome 5 segundos antes del bocado. 5 segundos con una respiración le hace ser consciente de lo que se va a comer. Y si está con unos amigos y una pizza, esos 5 segundos a lo mejor es que hace que se coma un solo cuadro de la pizza. Pero eso es lo que la atención plena genera. Logra control del lóbulo prefrontal a nivel del sistema límbico. Y eso se hace con el mindfulness, con la meditación, con la respiración. Y luego de esto, la otra parte que uso en la consulta, dependiendo de lo que me trae este paciente, es la terapia familiar. Porque a veces ese entorno, si no lo cambiamos, si no logramos contactar con ellos, no se convierte en una contención adecuada para ese paciente. Muchas veces ese entorno familiar da el amor de una manera no muy sana o no apoya al paciente o sabotea al paciente. Entonces necesito integrar el entorno familiar para ayudar a este paciente en lo que llamamos el pilar del éxito del tratamiento de la obesidad, el pilar de la nutrición, el pilar de la actividad física y el pilar de la gestión emocional, porque se logra el 70% del peso se mantiene siempre y cuando se ha comprobado que estos pilares estén juntos. Y para terminar, el éxito de este proceso, en realidad lo que buscamos no es tanto los kilos perdidos, es el cambio que esa persona hace, es la paz mental que recibe ese paciente en el momento de entender, de aceptarse, de no odiar a su cuerpo. Estos son pacientes que odian a su cuerpo, de aceptarse como son y de entender que el valor no lo tienen en el peso, lo tienen en lo que son ellos. Entender que se pueden acompañar por ellos mismos, que no necesitan depender de otros para sentirse valorados. Todo ese trabajo se hace cuando se gestionan las emociones en el paciente obeso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Vemos que el enfoque multidisciplinario es bien importante para el paciente que vive con obesidad, donde distintas especialidades, medicina interna, endocrinología, voy por allá, gastroenterología, nutrición, psiquiatría, nos van a dar las herramientas para poder tratar de forma integral a nuestro paciente. Ya para finalizar este bloque, vamos a contar en este momento con nuestra excelente invitada y colega, la doctora Marjoraín Vallejo. La doctora Vallejo es médico cirujano de la Universidad de Oriente, Barcelona Anzoátegui, médico internista de la Universidad de Oriente, especialista en endocrinología y enfermedades metabólicas del Hospital Vargas de Caracas, miembro de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, tesorera del capítulo Oriente y actualmente labora como médico internista endocrinólogo en la Unidad de Atención Integral a la Mujer en Barcelona. La doctora Vallejo nos va a hablar sobre la obesidad mórbida y el papel del médico endocrinólogo. Muchísimas gracias, doctora Vallejo. ¿Me escucha? Ok. Bueno, para empezar, quiero dar las gracias al comité organizador del capítulo Oriente. También quiero agradecer a la presidencia del DAI Hospital y a los laboratorios que realmente nos están brindando este apoyo el día de hoy. Pero sobre todo quiero agradecer a todos ustedes que se han tomado la mañana de este sábado para venirse a deleitar académicamente. Entrando de lleno al tema, vamos a hablar el concepto de obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica, recidivante, caracterizada por un exceso de grasa corporal con consecuencias fisiopatológicas y multisistémicas propias. O sea,
ella ha dejado de ser un factor de riesgo para declararse completamente una enfermedad. Es la madre de muchas condiciones médicas. Y si esto lo extrapolamos al extremo, o sea, nuestro paciente mórbido, todas estas comorbilidades van a estar elevadas a la n potencia. En cuanto a la epidemiología de la obesidad, tenemos que en el 2025, una quinta parte de la población mundial padecían de la condición. Entre el 2000 y 2010, la prevalencia de un índice de masa corporal superior a 40 aumentó un 70%. Señores, esto es grave. Para el 2030 se prevé que el 48.9% de la población adulta estadounidense tendrá obesidad y una cuarta parte experimentará obesidad grave. Pudiéramos inferir entonces con estos datos de que los países más desarrollados y los que están en un nivel de sedentarismo mucho mayor pudieran tener alta prevalencia de obesidad, pero esto se nos ha escapado de las manos. Se ha hecho todavía más complejo, pues nos hemos dado cuenta que en países con índices socioculturales muy bajos, por ejemplo, las pequeñas islas que están en el Pacífico, manejan índices de obesidad extremos y en nuestra Latinoamérica tenemos, por ejemplo, a Chile como el primer país portador de obesidad. Hay que entender también que esto no se trata solamente de números, sino de hechos. Y entiéndase que esta, como la madre de muchas condiciones, y entre estas, uno de los factores de riesgo para desarrollar cáncer, es imperante tener en cuenta que tenemos que educar a nuestros pacientes. Ok, todo esto parte desde el aumento de masa grasa y de la disfunción de lo que es el tejido adiposo. Este adipocito completamente disfuncional lo que va a crear es un aumento de sustancias proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, que promueven netamente un estado inflamatorio, incluso oxidativo. No solamente esto, también tenemos entendido que sustancias propias del tejido, como la adiponectina, comienza a bajar, aumenta la resistencia a la insulina y la lipólisis. Y si bien es cierto que inicialmente la lectina comienza a bajar, como estos son tejidos extremos y completamente disfuncionales, ella también puede llegar a aumentar, pero de forma disfuncional, trayendo aumento de la afagia y acompañándose de por sí de estados de insulinoresistencia. La insulinoresistencia también tiende a perpetuar el sistema. Entonces, tenemos un bucle donde todos se alimentan de unos, donde todos dependen de uno sobre el otro. Además, a esto también se le ha asociado la disfunción del eje intestinal, donde hay aumento de la secreción de grelina y disminución de los niveles del agonista GLP-1 y de su funcionabilidad. Y si esto fuera poco, también se están asociando los conceptos muy bien anteriormente explicados de disbiosis intestinal y también en estos pacientes hay enzimas que como están completamente degradadas y mal funcionantes, aumentan en estos niveles, por ejemplo, la aromatasa. La aromatasa está muy aumentada en estos niveles y puede llegar a disminuir en hombres hasta los niveles de testosterona. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este sistema? Bueno, simplemente este sistema lo que tenemos es un paciente que está inflamado, oxidado y que netamente tiene inhibido su sistema de saciedad. O sea, es un bucle. Para clasificar la obesidad y definir el término de obesidad mórbida, bueno, muchas veces usamos esta escala muy sencilla con la consulta, que es el índice de masa corporal. Definimos entonces a un paciente obeso mórbido, todo aquel que está por encima de un índice de masa corporal por encima de 40.
Subsecuentemente les han dado otras clasificaciones, las que están por encima de 50 superobesos, por encima de 60 superobesos, incluso el diagnóstico de doble obesidad. Pero, ¿qué pasa con esta escala? Y es lo que llama la atención. Esta escala puede llegar a sobreestimar, incluso a subestimar a nuestro paciente obeso. ¿Por qué? Porque el índice de masa corporal no discrimina entre masa grasa y masa magra. Y la distribución de lo que es el panículo adiposo, que es lo que realmente va a desencadenar todas las comorbilidades en nuestros pacientes, están sobreestimadas. Entonces, yendo un poquito más allá de esto, ya se dejó de pensar en el concepto del índice de masa corporal para clasificar a un paciente obeso y se pensó más bien en las comorbilidades médicas o en las consecuencias que esto podría traer. Entonces, tenemos pacientes clasificados como sin grasa, completamente normal, tomando su función orgánica como normal, pacientes obesos preclínicos, donde hay un exceso de grasa confirmada, pero con función orgánica preservada. Los obesos clínicos con exceso de grasas, pero con daño en órganos y tejidos. Si queremos afinar las técnicas para tratar a estos pacientes, para darles correctamente sus normas terapéuticas, se han creado diversos sistemas, como por ejemplo los sistemas de bioimpedancia que nos permiten discriminar entre la masa grasa y la masa magra y los criterios antropométricos. Estas son las máquinas, bueno, que hay colegas que realmente los tenemos en la consulta para hacer la discriminación entre un componente y otro. Ok, tomando en cuenta todo esto, nos podemos dar cuenta que si solamente tomábamos el índice de masa corporal, 2/3 de los pacientes se nos escapaban de aplicar medidas terapéuticas. ¿Por qué? Si tenemos aquí, por ejemplo, este paciente con sobrepeso, por decirlo así, pero con un gran índice de masa grasa, bueno, este es un paciente que definitivamente su terapéutica médica va a ser diferente al que tuviese un índice de masa corporal a predominio de masa magra. Igual el contrario, el paciente con índices de masas corporales extremos pueden ser sobreestimados y cuando usted le hace la discriminación como debe ser, se va a encontrar que a lo mejor este índice de masa corporal alto es a predominio de pura masa magra. ¿Qué es lo que quiero decir yo con esta pequeña explicación? Bueno, que no tenemos que dejarnos arrastrar por una sola estrategia y que tenemos que aprender a evaluar a estos pacientes en consulta para poder establecer la terapéutica más indicada. Bueno, con lo que yo dije, ¿ustedes creen realmente que esto que tengo yo aquí pudiera ser llevado a cabo en una área de consulta? ¿Creen que realmente solamente puedo tomar al índice de masa corporal como estrategia de tratamiento para estos pacientes? Perfecto, audiencia, es así. Se nos abre un abanico de posibilidades realmente grande porque esto es ir más allá definitivamente del índice de masa corporal, sobre todo en estos pacientes, y darle un enfoque a la enfermedad metabólica, o sea, a las comorbilidades que realmente este paciente va a tener. ¿Qué es lo que queremos con ellos? ¿Ok? Que no solamente esto se centre en la pérdida de peso o en la estética o en la mecánica, sino en la resolución total de sus comorbilidades médicas. Y es aquí donde entramos nosotros, los médicos endocrinólogos, a ejercer un papel muy activo con ellos. ¿Qué es lo que realmente hacemos nosotros con estos tipos de pacientes? Bueno, diagnosticamos, tratamos las diversas causas hormonales y metabólicas subyacentes, tratamos de identificar sus problemas psicosomáticos y derivarlos después, posteriormente, al médico que le corresponde el tratamiento, como la doctora Clara aquí presente, darle un enfoque integral, ser prescriptor y monitor de fármacos especializados y manejar, obviamente, todas las comorbilidades médicas de nuestros pacientes.
Realizamos el seguimiento especializado en el proceso de pre y post cirugía bariátrica. Y sobre todo, y este ítem me parece interesante porque trabajamos en conjunto con equipos multidisciplinarios. Nutrición, psicología bariátrico, gastroenterólogo, cardiólogo, neumonólogo, porque lo que queremos es fomentar cambios del estilo de vida sostenible. O sea, estuve leyendo varias bibliografías y nos compararon con el director de una orquesta. Y no es que yo quiera endiosar a los médicos endocrinólogos como que somos los directores de todos, no, porque si en esta orquesta llega a fallar un violín o una flauta, definitivamente no vamos a hacer buena música. El paciente obeso mórbido, ¿qué enfoque debería tener? Bueno, deberíamos entender que las comorbilidades médicas de estos pacientes, ya sean hipertensión severa, insuficiencia cardíaca, infertilidad, etcétera, están realmente aumentadas, o sea, tienen una mayor morbimortalidad. La mortalidad en estos pacientes es todavía más temprana, hasta 12 veces mayor con respecto a la población general. Y tienen un riesgo aumentado de desarrollo de diferentes carcinomatosis que impliquen la señalización de la insulina y que sean estrógenos dependientes. Esto va mucho más allá de entender que nuestro paciente obeso mórbido solamente va a engordar por los factores que anteriormente les dije, porque si no tenemos una buena semiología clínica, podríamos encontrar casos tan difíciles como este en nuestra consulta, donde la obesidad mórbida es debida a un tumor hipofisiario, o donde la obesidad mórbida es debida a condiciones genéticas como el síndrome de Bader o el síndrome de Prader-Willi. Por tanto, tenemos que tener una visión holística de todos estos pacientes. ¿Qué es lo que se debe hacer con un paciente obeso mórbido o obeso también cuando llega a nuestra consulta? Bueno, tenemos que hacer una buena evaluación clínica, una historia clínica detallada y evaluando y tomando en consideración las vías aéreas. En cuanto a la parte paraclínica, tenemos que hacer un breve esbozo en esto. O sea, no podemos pedir miles y miles de exámenes para estudio de estos pacientes. Hay que entender también el medio donde estamos parados. Tienen que pedir todas las baterías de exámenes de acuerdo a la clínica que vayan presentando. Les recomiendo siempre establecer solo pesquisas. Y obviamente tenemos que manejarlos muy en conjunto con los diversos colegas que nos pueden ayudar a su manejo. ¿Qué es lo que pasa y lo que va más allá de nuestro paciente obeso mórbido? Simple. Estos son pacientes que además de la parte física, son personas que están altamente estigmatizadas. Son personas que lamentablemente tienen baja autoestima. Están muy aisladas por su misma condición médica, padecen de mucho estrés crónico y el estigma, aunque la gente lo ha relacionado, ¿ok?, con el peso, también biológicamente este estrés crónico puede desarrollar en ellos el aumento de otras condiciones o sustancias importantes como el cortisol. Ahora, hay algo importante que yo quiero establecer en esto. Oigan, la obesidad no solamente es producto de un factor metabólico. Como pueden ver aquí, son muchos los factores que entran en consideración. Aparte de esto, y ahora, tomando en consideración que también esta hormona entra en este sistema, yo quiero aclarar que ella no es la causante de que un paciente realmente esté obeso mórbido. Y quiero llamar la atención a esto, porque no podemos estar, y quiero hacer la acotación en la zona, constantemente pidiéndole a un paciente niveles de niveles de cortisol. Siempre que se sospeche en la clínica es cuando hay que hacerlo, pero no a
todo paciente por creer que están engordando por cortisol, hay que pedirse. ¿Qué es lo que pasa realmente con nuestros pacientes obesos mórbidos? Bueno, tienen una menor adherencia terapéutica, al paciente está altamente subestimado, hay un menor contacto con el sistema de salud y es que lamentablemente tienen los peores desenlaces clínicos y psicosociales. Y lo que queremos realmente con ellos es el mantenimiento del peso. Ese es el verdadero desafío clínico, no solamente con el obeso mórbido, es con todos nuestros pacientes que padecen de obesidad. Ok, ¿qué es lo que más tenemos que ver en estos pacientes? Bueno, tenemos que ver también su entorno, su situación social, su condición socioeconómica y la capacidad que estos pacientes y sus familiares pueden tener para cambiar comportamientos, porque no se trata solo de un factor metabólico, se trata también de implementar cambios que estos pacientes puedan mantener en el tiempo para que puedan realmente tener un peso sostenible en el tiempo. ¿Qué es lo que queremos no solamente con el obeso mórbido, sino con la mayoría de nuestros pacientes? Bueno, mejorar las condiciones de comorbilidad que estos tienen. Niveles de 5 a 7% mejoran los niveles de hemoglobina glicosilada, reduce triglicéridos y tensión arterial. Esto es lo que han demostrado los estudios. Pacientes que aumentan más del 20%, que es lo que se puede ver cuando se aplica tratamiento objetivo con estos pacientes, que es cirugía, aumentan su tasa de remisión de diabetes y reducción de la mortalidad. Entonces, queremos llevar realmente esto a esto. Pero recuerden, no todo es peso, es el manejo de la condición metabólica. Ok, en cuanto a la farmacoterapia para la obesidad mórbida, importantísimo, interroguen al paciente, revisen los medicamentos que está recibiendo nuestro paciente, revisen todos aquellos medicamentos que puedan promover ganancia de peso, como los señalados aquí en las láminas. Si bien es cierto que hay terapéuticas para tratar la obesidad, por ejemplo, el Orlistat, por mencionar uno, incluso también las glifosinas que no están autorizadas todavía, pero están mostrando beneficio en pacientes con obesidad. La primera línea terapéutica para este tipo de pacientes son los agonistas GLP-1 y duales. Conferencia que más adelante nuestra doctora Silvia les va a expandir. ¿Qué es lo que pasa en línea general con estos fármacos? Bueno, estos son fármacos que no solamente han demostrado que reducen peso, sino también que dan beneficio cardiometabólico, reducen factor de riesgo cardiovascular. Son fármacos que se recomienda iniciar para estos pacientes con la dosis más baja disponible y el ajuste debe hacerse progresivo y de acuerdo a la tolerabilidad de los mismos. Recuerden que estos fármacos tienen altos efectos secundarios gastrointestinales. ¿Qué es lo que prometen? La farmacoterapia está indicada como terapia crónica, o sea, no es que usted le va a indicar este fármaco al paciente y ya en 4 semanas se lo va a retirar. No, realmente los agonistas LP1 fueron indicados para instalarse crónicamente. Sin embargo, también está la situación de que si usted logra las metas de peso y los cambios metabólicos que quiere con estos pacientes, con los agonistas, y está convencido que su paciente tiene esos cambios, usted podría considerar retirar el agonista. ¿Qué es lo que prometen estos fármacos en los estudios? Bueno, la liraglutida promete una pérdida de peso aproximadamente un 6% en estudios controlados. El semaglutide un 14% y la tirzepatide, la nueva, un 20%, incluso 20 a 22%, comparable con los métodos bariátricos. Sin embargo,
yo tengo que ser sincera y decir que realmente el método más efectivo para el tratamiento de estos pacientes es la cirugía bariátrica. Se denomina más comúnmente metabólica por su capacidad para remitir diabetes y mejorar los perfiles metabólicos de estos pacientes. Todo este boom de la redistribución del replanteamiento de la obesidad y del replanteamiento de tratar las comorbilidades ha reducido los índices de masa corporal para la indicación de cirugía bariátrica. Entonces ahora los nuevos conceptos para indicarla son los siguientes: índice de masa corporal mayor de 35, independiente si el paciente tiene comorbilidades asociadas con diabetes o hipertensión, e índices de masa corporal clase 1, considerando si el paciente tiene una enfermedad metabólica como diabetes tipo 2, etcétera. Fracasos al tratamiento médico y que sean quirúrgicamente elegibles. Yo sé que esto puede causar un poco de hasta suspicacia, pero ya solamente tomar índice de masa corporal mayor a 40 para tratar este tipo de pacientes pasó a la historia. Y que me lo diga mi cirujano bariátrico ahí presente. Ok, ¿qué se debe hacer con estos pacientes después de esto? Bueno, ellos deben recibir apoyo médico y conductual a largo plazo. Siempre se debe monitorizar de su estado metabólico y nutricional y el tratamiento de sus complicaciones postquirúrgicas como la hipoglucemia. Los pacientes posoperados se pueden revisar de 6 a 12 meses, pero si están complicados con las comorbilidades médicas todavía, cada 3 meses. Hay algo interesante que siempre ha sido discutible en la parte médica, que es la remisión, entre comillas, de la diabetes. Se ha encontrado que sí, que en estos pacientes han logrado remisiones para el primer año de hasta un 68% con manga y hasta un 80% con bypass. A largo plazo, y digo de 10 a 15 años, entre un 33 a un 18%. Y lo comparan con el estilo de vida, que es un 6%. Los estudios sugieren que a pesar de esto, el 35 y 50% de estas personas que iniciaron remisión inicial pueden experimentar recurrencia. Recuerden que la génesis de diabetes va mucho más allá de lo que es el peso. Y aún así, muchos de estos pacientes pueden estar libres de esta enfermedad entre 8.3 a 9.2 años. También se ha visto reducciones de factores de riesgo carcinomatosis como hasta un 27% en el colorectal. Entonces, si comparamos el tratamiento quirúrgico con respecto al tratamiento médico, bueno, sí, yo tengo que aceptar que en este tipo de pacientes se logra un mejor manejo glucémico, se logra un mejor manejo de factores de riesgo a largo plazo, que realmente la cirugía puede reducir la mortalidad en estas causas, pero no puedo menospreciar tampoco el tratamiento médico. También se pueden lograr buenos manejos, sobre todo con los buenos fármacos, a mediano plazo. Hay menos complicaciones desde el punto de vista nutricional con el tratamiento médico y pudiera decirse que es la más económica a corto plazo, porque a largo plazo el tratamiento quirúrgico está desplazando esto. Entonces, estas son como dos casas que están peleando mutuamente por realmente quién se lleva la copa del tratar a estos pacientes. Entonces, tenemos, si conocen la serie, ¿no? Lamentablemente sí, tengo que decirlo, pues, es la casa quirúrgica la que en estos pacientes se lleva la copa ganadora. Bueno, y para terminar, bueno, la actividad física debe fomentarse en este tipo de pacientes. Si bien es cierto, las guías consideran hasta 150 minutos de actividad física a la semana para ellos, hay que entender que la anatomía de ellos y la disponibilidad anatómica es completamente diferente y los ejercicios se van a iniciar de forma paulatina y adecuadas a la economía corporal de estos pacientes. Bueno, para finalizar, traje aquí una lista de las personas más obesas del mundo, o sea,
Es increíble que el cuerpo humano pueda llegar a pesar más de media tonelada y lamentablemente la mayoría de ellos están fallecidos. La única persona que está viva de todas estas personas es un muchacho de Arabia Saudita y que perdió más de la mitad de su peso, casi 400 clínicos, prácticamente obligado por el propio jeque de Arabia Saudita. Es una forma anecdótica de decir, mire, hasta dónde podemos llegar realmente. Bueno, quiero darles las gracias de verdad por esta invitación y que sigan disfrutando todo su charla.